Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más para aprender de su palabra. Que el Señor les bendiga. Amén. Es una bendición poder estar una vez más. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza de este día jueves. Bueno, a pesar de las circunstancias o de las dificultades, vamos a iniciar la enseñanza. Han habido un sinfín de cosas estos días, pero bueno, muchas veces creo que cuando cosas se levantan para que no se pueda transmitir la palabra, la enseñanza del Señor, primero hay que tener paz, hay que tener tranquilidad. De una u otra manera las cosas las vamos a resolver. Así que vamos a orar, vamos a pedir por las peticiones. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos pedirte por las peticiones, Señor, que hay en medio de tu pueblo. Queremos pedirte por la salud de nuestros hermanos Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García. Señor, como también que tú hagas la obra completa en la vida de Lian González. Señor, allí donde está. Padre, también fortaleza para nuestro hermano Estuardo Raimundo, Señor, que tú fortalezcas su vida y la de su familia ante la irreparable pérdida de su madre. Señor, que tú le des fuerzas. Señor, que sabemos que tú eres el que fortaleces. También por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Señor, por aquellos que necesitan guianza espiritual, por la vida de nuestro pastor general, como también por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don, su congregación y también, Señor, por su esposa. Padre, pedimos por la salud de nuestra hermana Sharon, que tú sigas restableciendo. Señor, gracias por la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este día empezamos a enseñar sobre el capítulo 1 de Ruth y le he puesto como título Ruth, experiencias difíciles, porque no hay otra manera de poder catalogar lo que sucedió en la vida de Ruth, también en la de Noemí. Pero no olvidemos que el libro es de Ruth, aunque interviene también Noemí, ¿verdad? Que tuvo que haber sido una mujer muy especial. Acompáñeme a Ruth 1, del 1 al 5, y si no, yo se lo leo. Si usted tiene ahí a mano su Biblia, pues me gustaría que me acompañara. Y si no, pues, ¿cómo se llama? Yo se lo leo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Se da dentro de estas experiencias difíciles para Noemí y para Ruth, porque vemos a una madre que perdió a su esposo y vemos a una mujer que perdió a su esposo y ella, siendo madre, pierde a sus 2 hijos. Y Ruth pierde a su marido. ¿Qué sucede aquí? Bueno, se dieron múltiples tragedias en esta familia que había formado Elimelec y Noemí. Yo creo que cuando ellos formaron la familia nunca se imaginaron que la situación iba a quedar de esta manera, ¿verdad? Normalmente la forma natural debería siempre que sean los primeros padres los que se van y queden los hijos. Pero no hay cosa más dura que un padre o una madre entierre a sus hijos. Y entonces hay un montón de cosas que podemos entender por qué se dieron todas estas tragedias. Fíjese que el capítulo 1 comienza con que hubo hambre en la tierra y Belén es casa del pan. Como a veces decimos irónicamente, ¿verdad?, que los hijos del zapatero andan descalzos, en la región de Belén, casa del pan, se experimentó y hubo hambre en todo el país. Fíjese que el hambre que azotó al pequeño pueblo de Belén puso en marcha una cadena de circunstancias de una historia que revela tanto la providencia divina como un heroísmo humano. Ahora, el hambre era cosa corriente en la antigüedad. A veces se debía a la falta de lluvias, otras a las plagas de insectos y a veces a las incursiones de los enemigos. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? No sabemos. Pero no es que allí, ¿cómo se llama?, había una escasez porque tal vez por la falta de lluvia, que podría ser como lo más recurrente. Muchas veces se nos olvida la geografía de esta parte, en donde abundan mucho las zonas desérticas o áridas. Entonces, era algo común, era algo corriente en la antigüedad. Lluvias. Usted se da cuenta, ahora se han inventado lanzar no sé si estoy mal. Ahorita, como siempre, a mí me pasa algo. Yo me acuerdo de las cosas antes y a la hora de estar dando la enseñanza se me olvida. Pero no sé si son bombas de nitrógeno o hidrógeno que lanzan ahora en las lluvias y hacen que esa agua caiga y llueva. No se podía hacer. Como también no se podía tener el control de las plagas y mucho menos las incursiones de los enemigos. Y fíjese que no era la primera vez ni la última que se mencionara esto en la Biblia, porque lo hace repetidamente de estas crisis económicas que hubieron. Recuerde también allá en Génesis 12:10, Génesis 12:10, con el caso de Abraham. Dice 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. También versículo 1 con Isaac, Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces volvió a suceder. También vemos en el 41:15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, en donde allí empieza él a desarrollar de que iban a haber 7 años de abundancia, pero después venían 7 años de escasez. Segundo libro de Samuel 21:1, hubo hambre en los días de David.
por 3 años consecutivos. Imagínense la situación en la que se había enfrentado. Y en primer libro de Reyes 17:1, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, ¿cómo se llama? Aquí en Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel. Estoy en primer libro de Reyes 17:1. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, resulta que no era la primera vez. Ya había sucedido antes la escasez de hambre para el tiempo de Elimelec y su familia. Y entonces nosotros podíamos preguntar, bueno, si ya había un antecedente, si le tocó vivir, imagínense, le tocó vivir a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque leímos la parte de José, pero en ese tiempo vivía, ¿cómo se llama? Vivía Jacob. Entonces, en cada una de las generaciones había habido escasez o hambre en la tierra. Pero esto no había quedado para siempre, sino que se había arreglado. Había llegado el tiempo en el cual volvía el agua, o no volvían los animales, o ya no pasaban las circunciones de los enemigos. Entonces, no era algo que iba a quedarse por completo. La pregunta es, si estando Elimelec en Belén, si tanto era la desesperación, ¿por qué no se movió toda la ciudad? Porque fíjese que volvamos otra vez a Ruth 1, y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, pero no dice que hubo mortandad por el hambre. Hubo hambre. ¿Por qué hubo hambre? Porque hubo escasez. Claro, lógico, había que de qué manera buscar, ¿verdad? O de qué manera racionalizar. Ahora, de tal manera que un hombre piadoso, como probablemente era Elimelec, pues su nombre quiere decir: mi Dios es rey. Y ahora, ¿quién es el rey? El rey es aquel que está encargado, el que domina todas en una región. Pero cuando unimos mi Dios es rey, entonces el nombre de Elimelec tenía que haberle dado suficiente tranquilidad a él como para traer paz a su corazón y que pudiera esperar de que Dios tenía la provisión y que las cosas no iban a ir para mal, que tal vez era una situación difícil. Entonces, cuando venga la aflicción a nuestras vidas, hermanos, cuando creemos que estamos al borde porque ya no soportamos, debemos de esperar en el Señor. No me puedo quedar yo con las manos cruzadas en el sentido de, bueno, si hace falta algo, yo tengo que ver, pero no perder la confianza en el Señor. Y decidió llevar a su familia a pastos más verdes en un país vecino. Entonces, recuerda que esto muchas veces se había dado en la región. Porque fíjese que dice Ruth 1:1 que hubo hambre en la tierra. No dice que hubo hambre solo en Belén. Amén. No dice que solo hubo hambre en Belén. Dice que hubo hambre en la tierra. Entonces quiere decir que probablemente en Moab no es que estaba... Tal vez pueda ser que estaba mejor. Pero muchas veces nosotros nos movemos creyendo que vamos a hacer... permítame. Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que en aquel lado va a estar mejor y probablemente esté igual. Tal vez porque tal vez está en una zona montañosa, podría ser que Moab tenía una mejor apariencia. Entonces, ahora déjeme decirle algo. Esto de moverse de un lugar a otro es un fenómeno que todavía se da en nuestro tiempo. Gente que se mueve de su país a otro buscando una mejor situación para sus familias. Ahora, ¿cuántos padres han movido a sus hijos de un lugar a otro creyendo
que en este lugar, porque hay una mejor economía, van a encontrar la solución para sus problemas. Pero ¿cuántos padres han perdido a sus hijos porque donde llegaron había drogadicción y otras cosas más? Y probablemente aquella pobreza era mejor que ahora esta abundancia. ¿Qué encontró Elimelec en Moab? La muerte. Y si a Elimelec le hubieran dicho, Elimelec, no te vayas porque te vas a morir. Y lo más triste de todo, Elimelec, es que van a morir tus hijos. Imagínese, ¿qué decisión hubiera tomado? Pero muchas veces lo económico nos hace movernos de un lugar a otro sin considerar. Dejemos a un lado lo espiritual, lo familiar. Hermanos, ¿cuántos somos inmigrantes en este país? ¿Cuántas personas buscando una mejor condición de vida han dejado sus países en cualquier parte del mundo y se han movido a este país creyendo que es la solución? ¿Y cuántos matrimonios se han perdido? Pongámonos a pensar, ¿cuántos matrimonios se han perdido? ¿Cuántos hogares se han dividido? Y probablemente allá su familiar que todavía vive en su país o en su ciudad y que tal vez no tiene la abundancia que usted tiene, todavía tiene un hogar. Todavía tiene a sus hijos y probablemente sus hijos con dificultad y todo, pero ya tienen familia y van saliendo adelante. Entonces, el problema no era moverse. El problema es cuando yo me muevo sin la voluntad de Dios. Cuando yo me muevo sin esperar a el Señor. Porque fíjate que salió Elimelec con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quelión. Probablemente, tal vez ya adolescentes, probablemente ya para entrar al tiempo de ser jóvenes, o tal vez estamos hablando, no sé, no puedo decir, o tal vez ya para entrar a la edad de ser adultos. Fíjese que en el 1:21 dice, oiga lo que dice 1:21. Yo me fui llena, aquí está hablando Noemí. Quiere decir que cuando Elimelec, Noemí y sus hijos partieron de Belén, no se fueron con las manos vacías. Algo tenían. No es que estaban al borde de la muerte para que ellos hayan tomado la decisión de emigrar a Moab. Porque oiga lo que dice Ruth 1:21, hablando de Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena. Entonces quiere decir que esta familia sale de Belén a Moab con ciertos recursos y probablemente les fue bien durante sus primeros años de residencia en Moab. Pero por circunstancias que desconocemos, porque no sabemos cuál fue la razón por la que muere Elimelec o cómo es que mueren, su residencia en Moab se tornó muy amarga, porque muere Elimelec dejando a su esposa y dejando a sus hijos. Fíjese que la emigración de la familia de Elimelec a las altiplanicies de Moab, quiere decir que Moab estaba en una zona alta y probablemente tenía una mejor vegetación, fue un viaje de 75 kilómetros aproximadamente a la parte oriental del Valle del Mar Muerto. Entonces, el casamiento de los dos hijos con moabitas, ¿qué dice Deuteronomio 23:3? Ningún moabita podía incorporarse a Israel. Sin embargo, ¿sí? Aquí el escritor de Ruth no reprueba, fíjese que estos matrimonios ni tampoco insinúa que la muerte les sobreviniera como castigos por estos matrimonios. Porque en los días de los jueces, acabamos de estudiar jueces, hermano, entonces tenemos todo este conocimiento adicional. Entonces, en los días de los jueces, la gente común ignoraba muchos detalles de la ley mosaica. Entonces, la muerte de los dos varones dejando desamparadas a 3 viudas, y al final viene Noemí y toma una decisión de retornar. Ahora, volviendo a los hijos ahora,
viendo a la parte de los hijos, fíjese que ellos deciden casarse con mujeres moabitas. Ahora, surge una pregunta. ¿Sería que esta familia entendía que la prohibición de matrimonios mixtos tenía más que ver con religión que con nacionalidad? ¿Y será que las dos moabitas prometieron convertirse a la adoración de Jehová antes de casarse? Yo le mencioné hace un momento Deuteronomio 23:3. Dice, oiga, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, porque oiga lo duro que es esto, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. La pregunta es, y nos queda la duda, porque no sabemos, ¿será que Orfa y Ruth se convirtieron? Amén. ¿Será que ellas se convirtieron a ser israelitas profesantes? No lo sabemos. Ahora, déjeme también poner el otro lado. ¿Cuántos padres, siendo creyentes, han aprobado que sus hijos o hijas se casen con inconversos? Por el simple hecho de que son personas buenas. Y dicen, no, la verdad que yo tengo un hijo, pero se ha encontrado una novia y es una persona muy buena, es muy agradable, muy trabajadora. No es cristiana, pero fíjese que le gusta acompañarnos a la iglesia, ella no está en contra de eso, ella dice que respeta todas las demás cosas. Ahora, la unión en yugo desigual, que cuando Pablo habla va un poco más allá, porque Pablo menciona una parte, pero definitivamente que cuando se casa una persona conversa con una persona no conversa, normalmente quien domina es el no converso. Y aquel que es converso puede ir a una muerte espiritual, digámoslo en el sentido para ponerlo en esta manera. Deja de asistir, deja no sé qué, etcétera y todo lo demás. Entonces, ¿por qué murieron estos dos? ¿Habrá sido un juicio de Dios? ¿Habrá sido algo que pasó? ¿Habrá sido que ellos decidieron casarse con las moabitas y respetando la ley de Dios, pero ya con un punto de me importa poco, ¿verdad? Como cuando un hijo le dice a su padre, padre, es mi vida, no la tuya, no te metas. Es decir, ya lo está haciendo, ya hay una intención. ¿Qué habrá pasado? Pero fíjese que antes de terminar una década de la salida de Belén, porque hay algunos que creen que después de la muerte de Elimelech se quedaron 10 años. Y hay otros que piensan que fueron 10 años nada más el tiempo que estuvo Noemí en Belén. Y que vivieron 10 años ahí los hijos. Entonces, si lo vemos que solo fueron 10 años, antes de terminar una década de la salida de Belén, mueren los dos hombres jóvenes y dejan, contando a Noemí, 3 viudas. Ahora, ¿cómo murieron los 3 hombres en tan poco tiempo? ¿Enfermedad? Porque el nombre de Malón o Malión, que hay diferentes versiones, uno dice Malión, Malón, pero ocupando la Reina Valera 60, Malón significa enfermizo. Amén. Y Kelión, algunas Biblias lo traducen como agotamiento o depresión. Miren los nombres. Es que mire, aquí hay algo muy importante. No me quiero ir un poco más allá. Yo siempre digo, qué importante es el nombre que usted le va a poner a sus hijos, ¿verdad?
¿Cuál es el origen del nombre? ¿Cómo es posible que mi Dios es rey y fructífera? Es decir, Elimelech y Noemí le pusieran estos nombres a sus hijos. ¿Cómo es que yo le pongo enfermizo y agotado a uno y al otro? ¿Verdad que es algo inconcebible? Es algo que no se puede comprender o entender. ¿Cómo es que unos padres, conociendo de la palabra de Dios, se atrevieron a ponerle el nombre de un cantante mundano, de un jugador de algún deporte, de un político, de algún dictador o gobernante? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso es lo que muchas veces uno no puede comprender. ¿Qué habrá pasado en esta familia? ¿Qué habrá pasado en la mente? ¿Cómo fue el actuar? Porque fíjese, hay algo que sí la palabra no lo dice claramente, pero sí nos da a entender. Que por lo menos Noemí tenía testimonio. Noemí tenía testimonio porque sus dos nueras decidieron acompañarla. En un inicio, sus dos nueras dicen, no, nos vamos a ir contigo, Noemí. Quiere decir que tenía que haber sido una mujer muy especial. Quisiéramos saber más de estas mujeres. ¿Qué impacto habría tenido el culto idolátrico de Quemos, dios principal de los moabitas, en la vida de estas mujeres? ¿Acaso sabían que a veces se le adoraba a Quemos con el sacrificio de seres humanos? ¿Qué tan sinceras eran a adoptar la religión de sus maridos cuando se casaron? No lo sabemos, no podemos entender un poco más, pero del trasfondo de donde venían estas mujeres era tremendo. Pero ¿qué impacto hizo Noemí en estas dos mujeres? Eso sí la palabra lo dice. Porque lo vemos en la declaración de Ruth cuando le dice, no, tu Dios era mi Dios. Algo había en algo había en Noemí, que probablemente tal vez no lo tenía Elimelech, no lo sé. No lo tenía Malón y Kelión, porque cuando muere el padre, ¿por qué los dos hijos no le dicen a la madre, regresemos a Belén? ¿Qué estamos haciendo aquí? Madre, esta es una tierra idólatra. Esta no es nuestra tierra. Vámonos allá, etcétera. Así que acompáñeme a Ruth 1:6. 1:6 al 9 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Quiere decir que Israel no se había desaparecido, Belén todavía seguía. Quiere decir que el pueblo de Belén ahí seguía. No había habido muerte, no había habido una muerte. Esta hambre no aniquiló a un pueblo o un país. Entonces dice que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. Amén. Entonces, en el versículo 6 al 18 nos vamos a encontrar ahora con la decisión de Ruth, ¿verdad? Ahora, qué shock más fuerte para esta familia. Porque pongámonos primero en el caso de Noemí. Muere su esposo y después muere sus hijos. Y en el caso de las mujeres de Orfa y Ruth, qué dolor más grande perder a sus maridos.
Entonces, recuperándose del shock que produciría la muerte de sus esposos, las mujeres comienzan a realizar planes para hacerle frente a la vida. Había que hacer algo. ¿Dónde es que escuchó Noemí? Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab. ¿Será que estaba trabajando? ¿Será que ella estaba viendo cómo subsistía? Porque dice que estaba en el campo de Moab. Bueno, me imagino que sus recursos debían de ser pocos y sus opciones tenían que haber sido limitadas. Aún sin los medios, y aquí hay algo muy importante, aún sin los medios de comunicación modernos, llegan las noticias de que la situación económica de Judá ha mejorado. Ahora, Noemí oyó que Jehová, mire qué importante es esto, oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová, aquí no oímos que la buena fortuna, pero el punto es, hermanos, hay que hacer una pausa. Esto lo escuchó en Moab. No dijeron allá en Moab, miren, en Israel o en Belén hay una buena economía, tuvieron una buena cosecha. No, lo que escuchó Noemí allá en el campo de Moab es que Jehová, el Dios de todo, había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, lo evidente es que esta noticia se refería a las cosechas del año anterior. Porque si había dado pan, si habían tenido, es porque era de la cosecha anterior o de las cosechas anteriores, que había ido mejorando, y en esta última cosecha de seguro había sido más fuerte la producción. Amén. Porque cuando nos vienen las noticias de que a alguien alguien ha alcanzado algo, un ejemplo, cuando nos viene la noticia, fíjate que fulano se compró un carro, entonces significa que para comprarse el carro anteriormente tenía que tener la bendición o una casa. No es que ahora viene, la tengo, no, ya la tenía. Entonces es evidente que la noticia se refería a las cosechas del año anterior, pero posiblemente incluía el comentario de que las posibilidades de la cosecha del año que corría eran excelentes. Entonces estamos hablando de que si ya llegaron al 10º año, sería que esta sería la 9ª. Significa que sería la 8ª, en donde probablemente, déjeme ponerle número, donde la 8ª había sido muy buena o había empezado, etcétera, ¿ok? Entonces, en tales circunstancias, Noemí resuelve regresar a Belén y probablemente, para su sorpresa, se le unen sus nueras. Hacen planes y evidentemente las tres emprendieron el camino. Dice el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero posiblemente en una de esas pesadillas que a veces acompañan a los preparativos para un viaje largo, de seguro Noemí comenzó a dudar si era buena opción de que sus nueras la acompañaran. Porque, ¿qué hará con estas nueras moabitas en Belén, en Israel? Llegar a decir, miren, son moabitas. Y tal vez allá iban a haber algunos que decían, no, la ley no me permite. Deuteronomio 23:3 dice, no van a entrar moabitas. ¿Será que en el camino empezó a pensar, la van a rechazar por ser extranjeras? ¿Será posible con mi edad, que ya estoy vieja, proveerles lo necesario para la vida de ellas, ya que estas mujeres son inmigrantes? ¿Y será que le podría encontrar yo maridos para unas segundas nupcias? Entonces ella llega a la conclusión y entonces dice, miren, es mejor que no vayan. Y entonces empieza a persuadirlas, dice el 8 y el 9, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andaos, volveos cada una a la casa de su madre,
Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Quiere decir que las dos habían sido buenas mujeres. Porque en ningún momento vamos a decir que Orfa era una mala mujer. No. Dice el 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Es decir, va a ser más fácil que ustedes se vuelvan a casar en Moab. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, fíjese que es interesante que Noemí insta a cada una a volver a la casa de su madre. Posiblemente a una alusión a que las esposas de los orientales solían vivir aparte de sus maridos en tiendas o departamentos especiales. Interesante también que Noemí no tiene ninguna reserva en hogar para ellas, una bendición de Jehová, aunque todavía están en territorio moabita. Entonces no muestra ser una de las personas que creían que los dioses solo funcionaban en el país que se les adoraba, sino que entiende que el Dios de Israel podía bendecir a estas mujeres en tierra de Moab. Y fíjese que en el versículo 9 es donde encontramos por primera vez un nombre divino, que es el de Jehová. Tal vez a los moabitas con su Dios muy visible, porque en investigaciones arqueológicas han sido descubiertos ídolos que representaban a varios dioses paganos de la zona. Y ellas tenían un nombre de un dios pagano muy específico, Quemos. Probablemente les era extraño que estos efrateos, estos que eran residentes de Belén Efrata, hablaran de un Dios invisible y con varios nombres, en el punto de que, ¿cómo es posible que el Dios de tal lado me puede bendecir aquí? Cuando aquí tengo un Dios y cuando yo voy a otro país, otra región, allá hay otro Dios. Hay que pedirle al otro Dios. Amén. Entonces, fíjese que hay algo muy interesante. Aquí dice Noemí, Jehová haga misericordia con vosotras. Amén. Porque la bendición de Noemí que pronuncia incluye por primera vez el vocablo Gesed, que aquí se puede traducir como misericordia, pero en otros lugares incluye aspectos de bondad, lealtad al pacto o lealtad de la familia y a veces amor. ¿Qué desea Noemí para sus nueras? Bueno, desea un bienestar en reconocimiento del buen comportamiento de ellas con los que ahora han muerto y cómo habían cuidado de ella. Amén. Ahora, tuvo que haber sido una escena, una imagen muy dolorosa, ¿verdad? Porque dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Oiga cómo las trataba. Noemí las trataba, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellas? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí presenta fuertes argumentos para que las nueras no vayan a Belén. Ella no tiene nada que ofrecer a estas jóvenes que estaban viudas. Amén. Eran viudas, pero estaban jóvenes. Sin mencionar los aspectos económicos, pues todas estaban en penuria. Enfatiza que no tiene la posibilidad de otros hijos con que ellas podrían casarse. Imposible. Ahora, 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Qué interesante. Oiga,
¿Por qué Noemí menciona, ella se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses? Porque probablemente Noemí la conocía. Le dice, vuélvete tú tras ella. La pregunta es, ¿Noemí logró convencer a Orfa? ¿U Orfa se dejó convencer? Mire, es como cuando, si usted es padre o madre y llega uno de sus hijos y le dice, papá o mamá, mire, quiero tal cosa. Y usted dice, no. Pero empieza a presentarle argumentos, ¿verdad? No, que mire, que fíjese que yo quiero por esto, que no sé qué, que no sé cuánto, papá. Y empieza a explicarle y a darle toda la información y la situación, y etcétera y todo. Pero otras veces, ahí lo logró convencer, pero otras veces usted está esperando que le dé todo el discurso, pero de antemano usted ya se lo iba a dar. Así hay un montón de gente que dice ser cristiana. Qué bien fácil se convencen. Porque ella besó a su suegra y volvió a su pueblo y a sus dioses. ¿Será que Noemí conocía tanto a su nuera Orfa que dijo, va a vivir amargada en Israel? Va a querer hacer cosas que en Israel no se puede. ¿Cuánta gente conocemos nosotros así? Congregándose se sienten que están atados, que no pueden hacer nada, que no pueden disfrutar del mundo y lo que están esperando. Así hay mucha gente en las iglesias. Lastimosamente así es. Están esperando que se les llame la atención, están esperando que se les diga, hermano, no actúe, no haga de esta manera. Y se van de la iglesia, pero lo que querían es irse al mundo. Ahora, Ruth tomó otra decisión. Dice el 15 al 18, y Noemí dijo, oye a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Oiga, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Se lo está diciendo, oiga, se lo está diciendo a Ruth. Quiere decir que Noemí no se lo dijo a Orfa. Orfa ya se había ido. Ahora, ¿de qué es figura Noemí en la palabra cuando hablamos de Noemí, Ruth y Booz? Del Espíritu Santo. Ruth, la novia, y Booz, del Señor, el esposo. Hermanos, mire, esto se lo dice a Ruth. Orfa ya se había ido, porque en el 14 dice, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Es decir, ya se había ido. Y Noemí dijo, estoy en el 15, aquí tu cuñada se ha vuelto. Es decir, ya no estaba en la escena, en el momento, ya no estaba Orfa. Y entonces Noemí, de seguro, como conocía a Orfa, le dice a Ruth, oye, tu cuñada se volvió a su pueblo. ¿Qué es su pueblo? ¿Por qué no dijo con sus padres, con su familia? A su pueblo, a sus costumbres, a su lenguaje, a su cultura, a sus tradiciones, al ambiente y a sus, oiga, y a sus dioses. Entonces Noemí sabía que Orfa adoraba a varios dioses. Era buena persona. Era buena persona. Así hay mucha gente en las iglesias, son buenas personas, pero no quieren dejar el mundo.
Y dentro de las iglesias o dentro de la vida cristiana se sienten como que los tuvieran atados o maniatados. Sigamos. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Respondió Ruth. Oiga, aquí vemos una manera diferente. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Aún ante la insistencia de Noemí, Ruth se declara resuelta a permanecer con sus suegras. La ha llegado a amar con un amor poco usual que se dan en las relaciones entre suegras y nueras, ¿verdad? Y eso es cierto. Son muy pocas las relaciones donde una suegra se lleve con su nuera como que fuera una hija. Porque Noemí lo dice, hijas mías. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué si estas dos mujeres quisieron seguir a Ruth o acompañarla? Es porque la amaban. Es porque esta mujer se había ganado ese amor. Ahora, la declaración de Ruth ha llegado a ser el texto más conocido del libro. Fíjese que un análisis del voto enfatizaría su costo, pues implicó un abandono total de lo que antes Ruth tenía. Oiga lo que le dice Booz en el capítulo 2, versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre. Mire aquí la explicación. ¿Quién contó todo esto de Ruth? Noemí. Entonces mire cómo la información sobre Ruth es diferente a la de Orfa. Allá Orfa, no, es que ella regresó a su pueblo y a sus dioses. No quiso dejar su pueblo y sus dioses. ¿Y qué dejó Ruth? Ruth le dice, vos, sé que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. No le dice, y dejaste al pueblo, ni a sus costumbres, sino la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste, y has venido a un pueblo. Mire las palabras de Booz. En total diferencia con lo de Orfa. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un hecho voluntario y con todo su corazón. Ahora, definitivamente Ruth amaba a Noemí. Amén. Así nosotros deberíamos de amar al Señor a pesar de todas las circunstancias. Ahora, la extensión del voto es hasta la muerte, como lo dice el versículo 17, o aún más allá. Porque fíjense que en la 60 traduce en el versículo 17 que solo la muerte haría separación entre tú y yo. Pero algunos intérpretes sacan este sentido. Así me haga Jehová y aún me añada, siquiera la muerte hace separación entre tú y yo. Es decir, la única manera en la cual tú y yo nos vamos a separar es que se llegue el tiempo de alguna de las dos que muera. Entonces, esta es una declaración de amistad, de lealtad. Ante esto, Noemí no argumenta más, porque Ruth estaba tan resuelta a ir con ella. Evidentemente, la calidad de vida y fe religiosa de Noemí convencían a Ruth. 1:19 al 22. Ruth y Noemí regresan. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Fíjese que en un mapa que hay entre Moab y Belén, que de la ruta que esas dos mujeres siguieron para hacer su viaje, se dice que eran muy peligrosos, porque habían muchos delincuentes o había gente que asaltaba, y entonces ellas se enfrentaron a peligros, amén, a peligros, y vemos que el Señor las guardó. Si sus maridos hubieran estado vivos, pues no les habían permitido tal riesgo, pero ellas estaban solas, tenían que ir y fueron. Ahora, ¿qué comerían en el viaje? ¿Dónde dormirían? ¿Cuántos días les llevaría a caminar esta ruta? Porque cruzaron montañas, valles, ríos, llanuras desérticas. Y lo que entendemos es que Noemí ya estaba anciana. Ahora, no encontramos todos estos detalles. Pero el versículo 19, o en el versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron. Entonces la palabra nos da con toda claridad que llegaron. Dios se encargó de proveerles todo lo que necesitaba estas dos mujeres para que llegaran con bien. Asimismo, cuando nosotros decidimos volver al camino de Jehová, Dios se encarga y esos detalles se vuelven no importantes. Amén. Entonces, uno entre líneas lo que puede leer es que aquel Dios invisible para los moabitas, ¿verdad?, que es el Todopoderoso, las había protegido. Y fíjese que al llegar el pueblo se alborota a causa de ellas. ¿Será Noemí? Si fueron 10 años los que habían pasado y las 3 muertes, tenía que haber una marca en ella, tenía que haber. Ahora dice, yo me fui feliz, pero regreso amargada. ¿Cómo habrá regresado Noemí? Así es, así también conocemos a mucha gente, hermanos. Yo conozco a mucha gente que se cansó del evangelio porque eran infelices como cristianos a lo orfa, ¿verdad? Y se fueron al mundo y ahora cuando uno los encuentra están amargados, cansados, fastidiados, demacrados, envejecidos, con un montón de cosas. ¿Cómo habrá sido Noemí? Y se alborota también el pueblo porque la acompañaba una moabita. Y entonces le dicen, fructífera, fructífera. Y dice ella, no, ya no me llamen más por fructífera o dulce, o placentera, o dulzura. Llámenme amargada. Ahora, las cosas durante este tiempo o estos 10 años en Moab habían impactado demasiado en la vida de esta mujer. Llamadme Mara, que significa amargura o amarga. Da su razón en el versículo 21. Jehová me ha afligido y el Todopoderoso, fíjese, 2 cosas aquí, me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Por supuesto, ella no se refería a 2 divinidades, sino recurría al estilo hebreo del paralelismo, es decir, expresa la misma cosa en 2 partes que en este caso son casi sinónimas. Jehová me ha afligido y el Shaddai, el que amamanta o el que da alimento, el que provee, el Todopoderoso, me ha abatido. Cabe aclarar que el sentido de la palabra Mara, como amarga o amargura, es ligeramente diferente que el sentido común que se le da a ese vocablo. Porque algunas traducciones procuran captar el matiz que se hizo amargada o amarga. Pero probablemente Noemí se refiere a las experiencias de vida que le ha tocado vivir
y no a la actitud o espíritu que ella demuestra. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido así, tendría que haber sido una mujer insoportable y probablemente Ruth no hubiera querido acompañarla, ni Orfa. Porque tal vez le hubiera dicho Ruth u Orfa, ¿sabes qué? Te vamos a ir a dejar allá a Belén y nosotros nos vamos a regresar. Entonces, no es que, sino por las experiencias que había vivido. ¿Cómo llegó Noemí a Belén? Con heridas. Tal vez no físicas, pero sí en su alma. Algunas cicatrizadas, otras todavía abiertas. Con resignación ante lo que en el momento interpreta como la fuerte mano del Todopoderoso o su clara oposición a lo que había hecho. Pero Noemí no muestra una amargura que denote rebelión o apostasía. No vemos renegando al Señor, no vemos diciendo, Dios fue injusta conmigo. Porque la problemática de la muerte y el vacío la ha vivido y la vive aún, pero no abandona su fe en Jehová, el Eterno, que también es el Shaddai, el Todopoderoso. Así llegaron Noemí y Ruth a Belén y termina el capítulo 1 con algo hermoso. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron a Belén? Cuando empezaba la cosecha. ¿Por qué se fueron? Porque no había alimento. Y cuando regresaron, ¿qué encontraron? Alimento. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, por tu palabra, que nos haga entender, que nos haga madurar. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, por tu fidelidad y por tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, si hay alguno que está pasando por alguna necesidad, hay alguno que quiere tomar alguna decisión y no sabe qué hacer y no siente tranquilidad, que tú puedas traer paz, que tú puedas traer tranquilidad a sus corazones. Si hay alguno de mis hermanos que tal vez se siente como Noemí, porque tomó decisiones y perdió cosas, y ahora se ve con tristeza en su alma porque tal vez aquellas decisiones ha hecho, tal vez que alguno de sus hijos no está en los caminos del Señor, o hay problemas en la familia. Señor, que tú puedas traer paz, tranquilidad. ¿Qué hizo Noemí? Regresar a Belén. ¿Qué necesitamos nosotros? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche.